Si te estás estrenando en el universo de las inversiones, debes conocer esta información para saber en qué bando vas a participar, si será en las inversiones activas, en las pasivas o, por qué no, en ambas. Y si ya tienes historial en este camino, seguro habrá algo interesante para ti también. En este video conocerás qué son las inversiones activas y pasivas, sus diferencias y algunos ejemplos de inversión. Veamos primero qué son las inversiones activas. Comenzamos. Las inversiones activas implican tratar de superar el rendimiento del mercado en general a través de la selección cuidadosa de activos individuales. Los inversores activos buscan oportunidades específicas para aprovechar un rendimiento a corto plazo a través de la compra y venta en el mercado especulativo. Pero tío, ¿qué es eso del mercado especulativo? Es donde se encuentran vinculadas una corredora más una plataforma de mercados financieros. Personas como tú y yo, que somos el inversor común, y también están los grandes inversores. Ambos especulamos acerca del precio de los diferentes activos para obtener rentabilidad sobre estos, tanto si el mercado sube o baja. Pero eso es tema para otro video. Este tipo de inversiones pueden proporcionar mayores rendimientos si se seleccionan las adecuadas, pero también conllevan a un mayor riesgo de pérdida en corto plazo. Algunas de las características comunes de las inversiones activas son las siguientes. Selección de inversiones. Las inversiones activas implican una cuidadosa selección de activos individuales con el objetivo de superar el rendimiento del mercado en general. Partiendo del concepto de que un mercado financiero constituye la plataforma en la cual se intercambian activos, es realmente donde encontramos diferentes productos financieros en los cuales podemos invertir que se clasifican por tipos de mercados. Siendo bastante específicos, podemos nombrar, por ejemplo, el mercado de Forex, que es donde se intercambian monedas o divisas, o commodities, donde se compran y venden materias primas. Para no hacer tan largo este video, ese también es tema para otro momento. Tiempo. Las inversiones activas pueden ser más intensas que las inversiones pasivas, ya que requieren un seguimiento constante y la toma de decisiones frecuentes acerca de cuándo comprar y vender los activos seleccionados. Rendimientos. Aunque las inversiones activas pueden proporcionar rendimientos más altos que las inversiones pasivas, cuando no se seleccionan las inversiones y el momento de entrada adecuados, también conllevan un mayor riesgo de pérdida en poco tiempo. En resumen, las inversiones activas pueden ser una buena opción para los inversores que tienen una gran cantidad de conocimientos sobre el mercado y que están dispuestos a asumir un mayor riesgo con el objetivo de obtener rendimientos más altos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las inversiones activas conllevan un mayor tiempo de dedicación y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Aunque este video está enfocado en inversiones dentro de los mercados financieros, toma en cuenta que las inversiones activas también son aquellas de dinero y recursos tales como conocimiento y habilidades que dispones para emprender cualquier negocio convencional. Concentremos ahora nuestra atención en las inversiones pasivas. Las inversiones pasivas implican comprar y mantener una cartera diversificada de activos, como por ejemplo índices bursátiles, acciones, metales y otros, durante un periodo prolongado de tiempo. El objetivo de las inversiones pasivas es obtener una rentabilidad similar al rendimiento del mercado en general, en lugar de tratar de superarlo a través de la selección de inversiones individuales de mayor seguimiento y a corto plazo. Algunas de las características más comunes que encontramos en las inversiones pasivas son: diversificación. Las inversiones pasivas suelen incluir una amplia variedad de activos, como por ejemplo acciones, bonos, bienes raíces, entre otros, con el objetivo de minimizar el riesgo y maximizar el rendimiento. Tiempo. Las inversiones pasivas suelen ser menos intensas que las activas, ya que no requieren un seguimiento constante y la toma de decisiones frecuentes, aunque sí requieren de un mínimo seguimiento y ajuste de vez en cuando comparativamente hablando. Rendimientos. Las inversiones pasivas por lo general tienen una rentabilidad más baja que las activas. Digamos que es un tipo de inversión con menor riesgo y a largo plazo en comparación con las anteriores. Aunque las inversiones pasivas no buscan superar el rendimiento del mercado en general, pueden proporcionar rendimientos consistentes y estables a largo plazo. Estas son ideales para crear e incrementar tu patrimonio a futuro.
Las inversiones pasivas pueden ser una buena opción para las personas que buscan una estrategia simple y de bajo costo, y que tienen un horizonte de inversión a largo plazo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las inversiones pasivas no proporcionan el mismo potencial de rendimiento que las activas, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Recuerda que el negocio de las inversiones inmobiliarias y otros proyectos de inversión, como por ejemplo los de energía renovable, reciclaje, hotelería y muchos más, no se encuentran exclusivamente en las plataformas de los mercados financieros. Puedes hacerlos en persona o a través de algunos sitios web y aplicaciones especializadas para este objetivo. En resumen, la elección entre inversiones activas o pasivas dependerá de tus objetivos y de tu tolerancia al riesgo. Es importante hacer la debida diligencia y comprender plenamente los pros y los contras de cada enfoque antes de tomar una decisión. También puede ser útil hablar con un asesor financiero o un profesional de inversiones para obtener más información y consejos sobre cuál es la mejor opción, sobre todo cuando no tienes experiencia. Investiga siempre y toma las decisiones con tu propio criterio. Recuerda que por mucha teoría que tengas, no aprendes a nadar a menos que te lances al agua y muevas tus extremidades. Si te ha gustado este contenido, te recomiendo ver el video de inversiones, qué son y cuáles son las mejores opciones para invertir. Suscríbete al canal para que continúes avanzando en tu educación financiera. Comenta y comparte este video con las personas que les pueda servir esta información. Te espero en un próximo video.